El sentido de la vida para Cáncer es un viaje silencioso y profundo que se libra entre las mareas del alma y las corrientes invisibles del destino. Su existencia se mueve bajo la influencia de la luna, y en ella encuentra la clave de todo lo que lo impulsa, el instinto de proteger, de nutrir, de comprender, de permanecer fiel a lo que siente aunque el mundo lo empuje hacia lo contrario. La vida, para Cáncer, no es una carrera ni una conquista externa, sino una danza emocional donde el propósito se revela en los pequeños gestos, en los lazos que crea, en las huellas invisibles que deja en las almas que toca. Su sentido vital se construye con memoria, con ternura, con lealtad hacia su propia esencia, y con una capacidad inquebrantable para reconstruirse después de cada marea. Desde una mirada astrológica, Cáncer encarna el principio de la vida misma. Es el signo del origen, el guardián del hogar interior y del primer latido emocional del universo. Representa la energía que da forma al amor en su estado más puro, el que nutre, el que protege, el que sana. Su propósito es recordarle al mundo que la fortaleza no siempre se encuentra en la dureza, que la sensibilidad no es debilidad sino un don ancestral que conecta al ser humano con su humanidad más profunda. En un mundo que a menudo valora la prisa y la competencia, Cáncer porta la antorcha del alma, recordando que sin raíces, sin vínculo, sin emoción, nada florece verdaderamente. Su vida tiene sentido cuando logra convertir la vulnerabilidad en poder y la nostalgia en sabiduría. Cáncer nace con un corazón que percibe lo invisible, que siente antes de entender y que ama antes de juzgar. Su destino no se mide por logros externos, sino por la profundidad de las emociones que vive y la huella que deja en quienes lo rodean. Cuando Cáncer comprende que su sensibilidad no es un peso sino una brújula, el mundo cambia de color. Su vida adquiere un significado heroico cuando asume que su misión no es esconder lo que siente, sino hacer del sentimiento una fuerza transformadora. Cada lágrima, cada recuerdo, cada intuición son parte de su camino sagrado hacia la plenitud, porque en ellos reside su conexión con lo divino. Cáncer no vive para huir del pasado, sino para reconciliarlo, sanarlo y convertirlo en la base de su evolución. La luna, su regente, le enseña que todo cambia, que la vida es cíclica, que incluso el dolor tiene fases y que toda oscuridad guarda la promesa de una nueva luz. El sentido de la vida para Cáncer se teje entre esos ciclos de crecimiento y repliegue, entre el deseo de cuidar y la necesidad de protegerse. En su naturaleza está la paradoja de abrirse al amor y al mismo tiempo temerlo, de buscar seguridad y al mismo tiempo anhelar libertad emocional. Pero es precisamente en esa dualidad donde Cáncer encuentra su sentido más profundo, aprender que la verdadera seguridad no viene de fuera, sino del equilibrio interior que logra cuando acepta todas sus fases, cuando se ama en la marea alta y en la baja, cuando se reconoce completo aún en su fragilidad. En su camino, Cáncer suele ser el sanador inconsciente del zodiaco. Su vida cobra sentido cuando su empatía se convierte en medicina, cuando transforma su sensibilidad en guía y su instinto protector en propósito. Está destinado a comprender el alma humana con una profundidad que otros signos apenas rozan. En su presencia, las personas sienten que pueden ser ellas mismas sin máscaras, porque Cáncer irradia la energía del refugio, del hogar emocional, del lugar donde todo dolor puede descansar. Su misión es construir puentes entre los corazones, sanar vínculos rotos, enseñar con su ejemplo que la ternura no está reñida con la fuerza y que la compasión es una forma superior de poder. A lo largo de su vida, Cáncer debe enfrentarse a la prueba del desapego. El universo lo desafía constantemente a soltar aquello que ama sin perder su esencia. Aprende que no puede salvar a todos, que no debe cargar con las heridas de otros, y que el amor más puro no es el que retiene, sino el que permite crecer. Cuando alcanza esta comprensión, Cáncer se eleva, trasciende su necesidad de control emocional y empieza a vivir su propósito desde la madurez espiritual. Comprende que su destino no es solo cuidar de otros, sino también cuidar de sí mismo con la misma ternura con la que siempre ha sostenido al mundo. El sentido de su vida se amplía cuando descubre que su misión no se limita a proteger un hogar físico, sino a construir un hogar espiritual dentro de sí. A lo largo del camino, Cáncer aprende que su verdadera morada no está en las paredes que levanta, sino en la serenidad de su corazón. Es en su interior donde hallará la paz que busca, la que no depende de nadie ni de nada, la que nace del perdón, de la gratitud y de la aceptación del flujo natural de la existencia. Cuando lo consigue, su energía se vuelve luminosa, maternal, sanadora, capaz de elevar a todos los que lo rodean sin decir una palabra. Su vida es una historia de evolución emocional, de pasar del miedo a la confianza, de la nostalgia al renacimiento, de la dependencia al amor consciente. Cada etapa que atraviesa, cada vínculo que deja huella,
cada pérdida que transforma, son capítulos de una epopeya interior cuyo desenlace es el despertar de su sabiduría lunar. El universo lo impulsa a comprender que el amor no es solo emoción, sino conciencia, y que la verdadera seguridad nace cuando se deja fluir con la vida en lugar de resistirla. Cuando Cáncer entiende esto, deja de buscar sentido fuera de sí, porque descubre que siempre lo ha llevado en el alma. Su propósito es amar, sanar, proteger y recordar al mundo que la sensibilidad es la raíz de la existencia. En su viaje final, cuando ha recorrido los mares del alma y ha conocido tanto la calma como la tormenta, Cáncer se convierte en un símbolo de resiliencia y compasión. Se eleva como un faro emocional en medio de la oscuridad humana, un recordatorio de que la vida cobra sentido cuando el corazón no se endurece, cuando la emoción no se apaga, cuando se sigue creyendo en la bondad a pesar de todo. El sentido de la vida para Cáncer no es alcanzar un destino, sino vivir cada fase con alma, sentir sin miedo, amar sin condiciones y dejar que su luz interior ilumine incluso las sombras más densas del mundo. Porque mientras existan corazones que sientan, Cáncer seguirá siendo el guardián de la esencia más sagrada de la vida. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el corazón de Cáncer late una conexión profunda con los ritmos ocultos de la vida, una conciencia que entiende que todo lo que existe vibra en una frecuencia emocional. Esa percepción lo convierte en uno de los signos más espiritualmente receptivos del zodiaco, capaz de sentir el pulso invisible del universo. Su sensibilidad no se limita al ámbito humano, sino que se extiende a la naturaleza, a los animales, al silencio del agua, al viento que acaricia los árboles, a los lugares donde el alma aún recuerda que pertenece a algo más grande. En su esencia, Cáncer guarda el recuerdo de la unión original entre la materia y el espíritu. Por eso su vida tiene sentido cuando logra reconciliar lo tangible con lo invisible, cuando entiende que su destino no es solo vivir, sino consagrar su existencia a lo sagrado que se oculta en lo cotidiano. La energía lunar que lo gobierna lo hace fluctuar entre la calma y la marea, entre la entrega total y el repliegue silencioso. Esas oscilaciones emocionales no son debilidad, sino entrenamiento del alma. Cada fase que atraviesa lo prepara para conocer la profundidad del alma humana en todas sus formas. Cuando Cáncer se sumerge en su propia oscuridad, cuando acepta las sombras que intenta proteger de los demás, encuentra una sabiduría que lo distingue, la capacidad de entender el dolor ajeno sin juicio. En esa comprensión se revela uno de los sentidos más altos de su existencia, porque el universo confía en su corazón para ser testigo de lo que otros no se atreven a mirar. Su compasión nace de esa valentía silenciosa de haber sentido todo y aún así seguir amando. En lo más profundo de su camino, Cáncer está llamado a aprender el arte de soltar con amor. Su naturaleza tiende a conservar, a proteger lo que ama, a resistirse al cambio por miedo a perder su centro emocional. Pero el cosmos lo guía hacia la comprensión de que nada que sea auténtico se pierde. La luna le enseña que la plenitud y el vacío son fases del mismo ciclo, que el amor verdadero no necesita poseer, y que incluso las despedidas tienen su propia belleza. Cuando logra dejar ir sin cerrar el corazón, su energía se vuelve pura alquimia, porque cada cosa que libera regresa a él transformada en bendición. En ese instante su vida adquiere un tono de trascendencia, y su amor deja de ser humano para volverse universal. El sentido más secreto de su existencia se revela en su relación con el tiempo. Cáncer no vive linealmente, sino en espiral. Todo lo que experimenta vuelve con otra forma, cada lección regresa con un nuevo matiz. Esa recurrencia no es castigo, sino recordatorio. Su alma avanza no hacia afuera, sino hacia adentro, expandiendo su conciencia a través del recuerdo, de la emoción, de la introspección. Cada vuelta de esa espiral lo acerca más a su verdad esencial, que el propósito de la vida no está en alcanzar metas, sino en evolucionar en amor. A medida que crece, su percepción se afina y empieza a entender los misterios del destino, comprendiendo que cada persona que entra en su vida trae un mensaje del universo, y que nada de lo que ocurre carece de sentido. Dentro de su viaje, Cáncer también debe enfrentarse al desafío de reconocer su poder. Su humildad emocional lo lleva muchas veces a subestimarse, a creer que su valor está solo en lo que da, no en lo que es. Pero su alma encierra una fuerza ancestral, la del agua que puede esculpir montañas y abrir cauces donde antes solo había piedra. Cuando Cáncer despierta a ese poder, su sensibilidad se convierte en liderazgo espiritual. Su influencia no es de dominio, sino de presencia, de ejemplo.
Su voz puede calmar tormentas, su mirada puede reconciliar conflictos, su simple existencia puede devolver esperanza. Su propósito no es imponerse, sino inspirar, y cuando lo hace desde su verdad, su energía tiene el poder de transformar destinos. La conexión de Cáncer con la luna lo vincula también con el principio de lo femenino sagrado, una energía que no tiene género, sino esencia. Representa la sabiduría de lo receptivo, la intuición, la fertilidad de lo invisible. En un mundo que valora la acción y la conquista, Cáncer recuerda el poder del silencio, la fuerza del cuidado, la grandeza de la ternura. Su vida adquiere sentido cuando equilibra dentro de sí lo masculino y lo femenino, cuando logra unir la sensibilidad con la determinación, la emoción con la dirección, la compasión con la claridad. En esa integración encuentra su plenitud, porque se convierte en canal de armonía entre las fuerzas opuestas del universo. Su relación con el hogar trasciende lo físico. Cáncer busca crear espacios donde las almas puedan descansar, donde la energía se sienta segura, donde la paz sea tangible. Pero en su evolución, comprende que su verdadero hogar no está en un lugar, sino en su vibración. Donde Cáncer está en equilibrio, florece la vida. Su misión, entonces, es ser hogar para el mundo, una energía que acoge, que nutre, que transmite calma. Cuando logra vivir así, su presencia se vuelve un bálsamo, una fuente que otros buscan instintivamente para reconectarse con la bondad original del alma. En su dimensión más espiritual, Cáncer representa el ciclo eterno del renacer. Así como la luna se desvanece para volver a llenarse, su vida está llena de comienzos y finales que lo llevan a una comprensión cada vez más elevada. De cada caída surge una versión más sabia, más serena, más consciente. En cada transformación muere una parte antigua para dar paso a una nueva. Su historia es la de la resiliencia sagrada, la de quien aprende que no hay derrota cuando el corazón sigue abierto. Cáncer descubre que su destino no es huir de la pérdida, sino encontrar en ella el pulso del renacimiento. El alma canceriana también está marcada por un vínculo sutil con los sueños y el inconsciente. La frontera entre el mundo visible y el invisible es para él más delgada que para otros signos. Sus sueños no son simples imágenes, sino mensajes del alma, revelaciones del pasado o del futuro. A través de ellos, el universo le habla, guiándolo hacia la comprensión de su propósito. En la quietud de la noche, cuando la mente calla y el alma se expresa, Cáncer recibe intuiciones que luego se manifiestan en su vida. Su desafío es aprender a confiar en esa voz interior, porque en ella habita su verdad más profunda. A nivel cósmico, Cáncer simboliza la energía de la vida que protege la vida. Es el guardián del ciclo natural, del respeto por lo que crece, del valor de lo sensible en un mundo endurecido. Cuando vive en coherencia con su esencia, se convierte en ejemplo de equilibrio emocional y espiritual. Enseña con su manera de estar que la humanidad no se pierde cuando uno siente demasiado, que la sensibilidad es una forma superior de inteligencia. Su propósito es despertar en los demás la conciencia del alma, recordar que lo más grande de la existencia no se ve ni se toca, sino que se siente. En su última etapa de evolución, cuando ha integrado todas sus fases, Cáncer se convierte en el sabio de las aguas. Su energía se vuelve tan serena como poderosa, tan profunda como clara. Ya no teme al cambio ni a la pérdida, porque sabe que todo lo que se ama permanece. Vive en un estado de paz interior que irradia hacia todo lo que lo rodea, guiando sin palabras, amando sin esfuerzo, existiendo con propósito. En ese punto, su vida alcanza el sentido más alto, ser canal de la ternura cósmica, custodio del alma del mundo, recordatorio viviente de que la verdadera grandeza no se conquista, se siente. Cáncer es la corriente emocional que sostiene el pulso del universo, el punto donde la vida se reconoce como un acto sagrado. En él habita la memoria cósmica de lo que fue y la promesa de lo que volverá a ser. Su alma no se limita a un solo plano, pues se mueve entre el mundo visible y el invisible, entre el sentir humano y la vibración universal. Dentro de esa dualidad late su propósito más profundo, unir lo que el tiempo separa, restaurar la armonía entre lo espiritual y lo terrenal. Su vida no se construye sobre el deseo de poseer, sino sobre la necesidad de comprender, de recordar lo que otros han olvidado, de sostener con ternura lo que está a punto de quebrarse. La energía de Cáncer está vinculada al agua primordial, aquella que dio origen a la creación. Es el símbolo de la fertilidad universal, del flujo que no se detiene, de la emoción que todo lo penetra. Pero no es un agua superficial, sino abismal, cargada de secretos, de intuiciones, de corrientes invisibles que arrastran hacia la verdad.
Esa profundidad emocional le otorga una percepción que trasciende lo racional, una sabiduría instintiva que lo conecta con los misterios del alma. Cáncer percibe lo que otros no pueden ver, siente las vibraciones ocultas de los vínculos, comprende lo que se calla. Su vida alcanza sentido cuando se atreve a confiar plenamente en esa intuición, cuando deja de dudar de su poder interior y se entrega a la guía silenciosa de su sensibilidad. Su vínculo con la luna lo hace vivir en una constante metamorfosis emocional. Es un signo que encarna el cambio como parte esencial de su existencia, porque cada fase lunar se refleja en su interior como una enseñanza. En la plenitud aprende a irradiar, en la oscuridad aprende a renovarse. Cada transición es una oportunidad para limpiar lo viejo, para desprenderse de lo que ya no vibra en su frecuencia. Esa capacidad de renacer lo convierte en símbolo de regeneración emocional, en un recordatorio viviente de que nada está perdido si el alma sigue latiendo. En su mundo interior, las heridas se transforman en fuerza, las lágrimas en sabiduría y los silencios en semillas de un nuevo comienzo. Cáncer guarda un poder alquímico que no siempre comprende al principio de su camino. Su energía emocional no solo siente, también crea. A través del sentimiento, moldea la realidad, porque lo que imagina con el corazón tiene la fuerza de lo sagrado. Su destino lo impulsa a aprender que cada pensamiento cargado de emoción puede dar forma a los acontecimientos, que su fe tiene un poder silencioso que convoca o disuelve, que su amor no solo consuela, sino que también edifica. Cuando toma conciencia de este don, se convierte en un arquitecto emocional del destino, capaz de manifestar belleza y armonía en su entorno solo con la pureza de su intención. El sentido de su existencia se revela también en su manera de entender la conexión humana. Ningún signo comprende el alma ajena con tanta profundidad. Para Cáncer, los vínculos son templos sagrados donde la energía se comparte y la vida se multiplica. No ama por necesidad, sino por destino. Cada encuentro tiene un propósito, cada relación es un aprendizaje, cada despedida un rito de transformación. Su alma sabe que el amor no se limita a la presencia, que incluso en la ausencia se puede amar con la misma intensidad. Su vida se llena de significado cuando logra amar sin miedo, cuando convierte la nostalgia en gratitud y la pérdida en comprensión. Porque su don no está en retener, sino en sentir de tal modo que todo lo que toca se vuelve eterno. En la estructura cósmica, Cáncer representa la raíz emocional de la humanidad. Su energía es la del principio materno, no solo biológico sino espiritual, aquel que da forma y sentido a la existencia. Por eso siente la vida como un acto de protección sagrada. Cuidar, nutrir, preservar, son sus impulsos más puros. Su existencia encuentra plenitud cuando comprende que su propósito no es solo proteger a otros, sino proteger la esencia de la vida misma, la empatía, la ternura, la conexión. Es el guardián de lo invisible, el que mantiene viva la llama del alma en un mundo que a veces olvida sentir. Su heroísmo se manifiesta en los gestos silenciosos, en las batallas que libra en soledad por mantener encendido el fuego interior cuando la frialdad del mundo amenaza con apagarlo. En su viaje evolutivo, Cáncer debe atravesar la prueba del desapego y el autoconocimiento. El universo lo empuja a comprender que su sensibilidad no debe ser una prisión, sino una herramienta de poder. A veces su compasión lo lleva a confundirse con el dolor de los demás, olvidando su propio centro. Pero cuando aprende a distinguir entre sentir y absorber, entre acompañar y cargarse, se libera. En ese instante su energía se vuelve cristalina, equilibrada, serena, y puede irradiar sanación sin agotarse. Su alma brilla con más intensidad cuando ya no busca refugio fuera, porque ha construido en su interior un santuario inquebrantable, donde habitan la paz, la sabiduría y la confianza en el ritmo cósmico de la vida. Cáncer es también el signo del recuerdo, del hilo emocional que une todas las etapas del ser. Su propósito implica reconciliarse con su pasado, comprender que lo que duele no está para ser borrado, sino para ser integrado. Cada emoción vivida, incluso las que dejaron cicatriz, son piezas del mapa que lo conduce hacia su verdad. Cuando acepta que su historia es sagrada, que cada vivencia tuvo un propósito, que cada herida lo preparó para comprender mejor el alma humana, entonces alcanza la madurez espiritual. En ese punto se vuelve sabio, no por lo que ha leído o aprendido, sino por lo que ha sentido y sobrevivido. En la dimensión más profunda de su energía, Cáncer representa el alma que nunca se desconectó del origen. Dentro de él sigue vivo el eco del primer latido del universo, ese impulso de amor que dio nacimiento a todo lo existente. Su vida tiene sentido cuando logra expresar ese amor en forma humana, cuando su compasión se convierte en su lenguaje, cuando su ternura se transforma en legado.
A través de su existencia, el cosmos recuerda su propio principio, porque Cáncer encarna la memoria emocional de la creación. En su máxima expresión, Cáncer trasciende la dualidad del dolor y la alegría, del apego y la libertad, y se funde con el flujo de la vida misma. Entonces ya no lucha contra las mareas, sino que se convierte en ellas. Su presencia se vuelve un reflejo de la sabiduría universal, calmada, profunda, infinita. En ese estado de conciencia, su vida deja de ser una búsqueda y se vuelve una ofrenda. Su alma vibra al compás de la luna y del cosmos, recordando a todos que el sentido más alto de la existencia no está en conquistar el mundo, sino en comprenderlo con el corazón. Cáncer se vuelve así el testimonio viviente de que el verdadero poder es sentir sin miedo, amar sin condición y permanecer fiel a la luz incluso en la noche más oscura. Cáncer pertenece a la corriente sagrada del zodiaco que preserva la vida en su estado más puro. Su alma no llegó al mundo para competir, sino para recordar el valor de lo que se siente, la magia de lo que se cuida, la eternidad de lo que se ama. En su esencia se guarda el misterio de la creación, porque su energía no solo da forma al hogar humano, sino que sostiene los cimientos emocionales del universo. En su interior vibra una melodía ancestral que conecta con el origen mismo de la existencia, una melodía que enseña que la vida no se conquista, se honra, se alimenta, se protege. El sentido de su existencia se revela cuando aprende a escuchar ese canto silencioso dentro de su corazón, el que le recuerda que el propósito no está en tenerlo todo, sino en sentirlo todo con alma. La naturaleza lunar de Cáncer le otorga una sensibilidad tan profunda que lo hace espejo de los movimientos internos del cosmos. Lo que otros perciben como cambios de humor, en él es la respuesta instintiva a los flujos energéticos que lo atraviesan. Es el termómetro del alma colectiva, el que siente lo que la humanidad calla. Cuando el mundo se endurece, Cáncer sufre, porque percibe el peso del desequilibrio emocional global, pero también porque su misión es transmutar esa densidad en comprensión. Su vida alcanza su propósito cuando convierte la emoción en sabiduría, cuando traduce el caos en ternura, cuando transforma la herida en consuelo. Su sensibilidad no es debilidad, sino el órgano a través del cual el universo se comunica con él. Es el lenguaje de las mareas interiores, el llamado constante a reconectar con la autenticidad que el mundo olvida. Cáncer está destinado a comprender el valor del silencio y de la intuición, a reconocer que su poder no reside en la velocidad ni en la fuerza, sino en la profundidad con la que penetra en los misterios del alma. Su ritmo es lunar, pausado, contemplativo, y en esa lentitud se esconde su maestría. Mientras otros se pierden persiguiendo lo inmediato, Cáncer avanza hacia lo eterno. Sabe que lo esencial requiere tiempo, que el amor necesita madurar como las olas antes de llegar a la orilla. Cuando vive desde esa consciencia, se convierte en un guardián del tiempo emocional, un ser que enseña sin palabras a respetar los procesos, a sanar sin prisa, a construir con paciencia. Su vida encuentra sentido cuando se alinea con los ciclos naturales, cuando entiende que el alma florece del mismo modo que lo hace la luna, con etapas de sombra y de luz. Dentro de su energía se encuentra una conexión profunda con la memoria colectiva. Cáncer no solo guarda su propio pasado, sino también el de su familia, su tierra y su linaje. Su alma es portadora de historias, de dolores no resueltos, de amores antiguos, de promesas no cumplidas. Por eso, muchas veces carga con emociones que no le pertenecen, con nostalgias que vienen de otras vidas o de generaciones anteriores. Sin embargo, esa carga es también un don, la capacidad de liberar lo que otros no pudieron sanar. Su vida adquiere un propósito sagrado cuando se convierte en el puente que reconcilia el pasado con el presente, cuando sana a través del amor los vínculos que fueron heridos, cuando transforma el dolor heredado en fuerza creadora. En su corazón reside la posibilidad de limpiar la memoria de su linaje y devolverle al mundo una vibración más pura. El viaje espiritual de Cáncer lo lleva a comprender el equilibrio entre el amor que da y el amor que se reserva. El universo lo empuja una y otra vez a poner límites, a no entregar más de lo que su alma puede sostener. En esa enseñanza se esconde uno de los misterios más profundos de su existencia, aprender que el amor más verdadero no es sacrificio, sino presencia. Amar sin perderse, proteger sin absorber, cuidar sin control. Cuando logra ese equilibrio, su energía se vuelve cristalina y poderosa, capaz de sanar sin agotarse. Entonces descubre que su propósito no es ser refugio de todos, sino faro para quienes realmente buscan despertar. Desde esa claridad, su ternura se vuelve fuerza, su empatía se convierte en sabiduría y su vida en ejemplo de amor consciente. Cáncer está ligado a los misterios de la luna y, con ello, al poder de la imaginación, de los sueños y de los mundos invisibles.
Su alma tiene acceso a dimensiones que otros no perciben. Sus sueños son portales, sus emociones antenas, su intuición una guía directa del alma. Por eso, su vida cobra un sentido trascendente cuando se atreve a confiar en esa visión interior. En el terreno espiritual, su misión es dar forma al mundo invisible, manifestar en la tierra lo que su intuición percibe en los planos sutiles. Puede ser un sanador, un artista, un visionario, un guardián del misterio. Su propósito es traer al mundo tangible aquello que solo el alma puede comprender, convertir el sentimiento en materia, el susurro del alma en palabra, el amor en acción. La vida de Cáncer también está marcada por su capacidad de regenerarse emocionalmente. Ningún signo se eleva tantas veces desde sus propias ruinas. Cada vez que cae, lo hace con una profundidad que pocos comprenden, pero también con una dignidad que lo acerca a lo divino. La luna lo enseña a morir y renacer, a vaciarse para volver a llenarse, a comprender que la pérdida no es final, sino el preludio del despertar. En cada renacimiento su alma se vuelve más sabia, su mirada más serena y su presencia más luminosa. Su sentido vital se renueva con cada ciclo, porque cada final lo purifica y lo acerca un paso más a su verdad esencial, la certeza de que la vida es un continuo regreso a uno mismo. El alma de Cáncer vibra en resonancia con las emociones de la humanidad, y por eso su existencia tiene un alcance colectivo. Su sensibilidad no está destinada solo a su entorno, sino al equilibrio energético del planeta. Es el signo que representa la compasión que une a los seres vivos, el sentimiento que mantiene viva la esperanza cuando todo parece perdido. En tiempos de oscuridad, Cáncer es el guardián de la fe en lo humano. Su propósito no es solo personal, sino universal, mantener encendida la llama del amor en medio del caos. Su energía recuerda al mundo que la verdadera fuerza no destruye, protege, que la verdadera sabiduría no separa, une, que la verdadera evolución no consiste en endurecerse, sino en abrir el corazón. Su relación con el agua le otorga un don ancestral de conexión con la naturaleza y con las emociones del planeta. Puede sentir la energía de los lugares, percibir la tristeza o la alegría de la tierra misma, captar la vibración de lo que lo rodea. Cuando aprende a escuchar esos susurros sutiles, su vida se llena de propósito, porque empieza a actuar como canal entre la conciencia humana y la conciencia natural. Se convierte en mediador entre los mundos, en intérprete de lo que la vida intenta comunicar a través de los elementos. Su alma tiene el poder de armonizar ambientes, de devolver equilibrio donde hay desorden, de restaurar la calma donde el alma humana ha olvidado su ritmo natural. En su evolución final, Cáncer se convierte en símbolo de madurez emocional y espiritual. Ya no necesita refugiarse, porque ha hecho de su interior un santuario inquebrantable. Su compasión se vuelve sabia, su ternura fuerte, su amor universal. Vive con una serenidad que solo alcanzan los que han sentido profundamente y han sobrevivido a sus propias mareas. En ese estado, su vida trasciende el plano personal y se vuelve servicio al alma colectiva. En las profundidades más silenciosas del alma canceriana habita una sabiduría antigua que no se aprende en libros ni se transmite con palabras. Es una sabiduría que proviene del océano emocional del universo, de esa memoria líquida donde todo lo vivido por la humanidad permanece grabado. Cáncer tiene acceso a esa fuente de conocimiento intuitivo, y aunque muchas veces no pueda explicarlo racionalmente, lo siente, lo sabe, lo comprende en un nivel que trasciende la mente. Su sentido de la vida también se teje en ese vínculo con lo invisible, en su capacidad de percibir lo que los demás aún no han nombrado. Es el guardián de la verdad emocional del cosmos, y su papel es recordar al mundo que sentir no es un acto de debilidad, sino un acto de poder espiritual. El alma de Cáncer se encuentra en un viaje que lo lleva del apego a la libertad, del miedo a la confianza, de la nostalgia al amor eterno. Su camino no es lineal, es circular como la luna que lo rige, y por eso regresa una y otra vez a los mismos lugares para verlos con una nueva conciencia. Cada regreso tiene un propósito, cada ciclo le enseña una lección que lo eleva. Lo que antes le causaba dolor, después se convierte en comprensión, lo que antes lo detenía, después lo impulsa. Así se forja la grandeza de Cáncer, no en la huida del dolor, sino en la alquimia emocional que transforma las lágrimas en sabiduría. Su misión espiritual consiste en trascender la dependencia afectiva y despertar el amor divino, ese que no necesita poseer para sentirse seguro, porque reconoce que todo lo amado forma parte de su propia esencia. En su naturaleza habita el poder del cuidado, pero no como una tarea impuesta, sino como un don creador. Cáncer no cuida solo a las personas, cuida los sueños, los silencios, las semillas del alma. Su energía nutre lo que están haciendo,
protege lo que aún es frágil, alimenta lo que necesita crecer. El universo lo dotó de ese poder porque la vida misma necesita guardianes que sostengan su continuidad. El sentido de su existencia se manifiesta cuando usa ese don no desde el miedo a perder, sino desde la alegría de servir al propósito de la creación. Cuando cuida sin apego, se vuelve canal del amor universal. Cada gesto suyo, cada palabra cálida, cada silencio que abraza, tiene el poder de restaurar la fe en la humanidad. Su cuidado no es terrenal, es divino, porque sana desde la vibración del alma. Cáncer también encarna la energía del origen, el punto donde todo comienza. Representa el nacimiento, la raíz, la conexión con el principio de la vida. Por eso su presencia tiene la capacidad de regenerar, de devolver a las personas el contacto con su propio principio, con lo que fueron antes de ser heridos, antes de olvidar quiénes eran. En su compañía, otros recuerdan lo esencial, la necesidad de amar y ser amados. Ese es su legado más profundo, despertar en los demás el deseo de volver a la pureza emocional, al amor sin condiciones. En su energía reside el eco de la primera chispa de la creación, el recordatorio de que todo lo vivo fue concebido desde la ternura, no desde la violencia. Su vida cobra un significado eterno cuando actúa como guardián de esa verdad primordial. En la evolución del alma canceriana, hay una etapa sagrada en la que aprende a ser hogar para sí mismo. Durante buena parte de su vida busca refugios externos, personas, lugares, recuerdos que le den la sensación de seguridad que tanto ansía. Pero el universo lo guía, a veces con dolor, a comprender que el único hogar verdadero está dentro de su pecho. Cuando lo descubre, algo en su interior se alinea con el orden cósmico. Deja de temer la soledad, porque reconoce que nunca estuvo solo, que su alma siempre estuvo acompañada por la luna y las mareas que lo habitan. Entonces ya no busca pertenecer, porque entiende que pertenece a todo. Ese momento marca la verdadera madurez espiritual de Cáncer, cuando se convierte en su propio refugio, cuando su paz interior se vuelve inquebrantable, cuando su sensibilidad deja de ser una herida y se convierte en un altar. Su relación con la luna le otorga un vínculo inseparable con el misterio del cambio. Ningún signo comprende tan profundamente la transformación emocional. Cada fase lunar es una enseñanza, un recordatorio de que nada permanece igual, pero todo puede renacer bajo una nueva luz. En esa danza de sombras y resplandores, Cáncer aprende a no resistirse al flujo de la vida. Aprende a aceptar las pérdidas como parte del ciclo natural, a despedirse sin romperse, a entender que incluso en la oscuridad hay belleza. Su propósito espiritual incluye enseñar al mundo esa aceptación sagrada, esa rendición ante el ritmo cósmico. Porque quien vive de acuerdo con los ciclos no se agota, solo se transforma. Así, Cáncer se convierte en símbolo de resiliencia emocional, en ejemplo de cómo la suavidad puede sobrevivir al paso del tiempo sin perder su esencia. En su interior también reside la energía de la intuición maternal del cosmos. Cáncer no solo siente lo que ocurre, lo anticipa. Su alma percibe los movimientos sutiles antes de que se manifiesten en el plano material. Ese don, cuando se usa con conciencia, lo convierte en guía, en protector, en visionario. Pero para desarrollar ese poder debe aprender a confiar en su percepción, a no dejarse confundir por el ruido del mundo. La intuición es su brújula, y cuando la sigue, el universo le abre caminos que otros no ven. Cáncer camina guiado por señales invisibles, por sincronías, por emociones que lo conducen hacia su destino. Su vida cobra un sentido trascendente cuando deja de dudar de esa voz interior y la acepta como la expresión directa de lo divino en él. En el plano colectivo, Cáncer encarna la conciencia de la unión familiar de la humanidad. Su energía no se limita a la familia biológica, se extiende hacia toda forma de vida. Es el espíritu que mantiene unida a la comunidad, que recuerda la importancia del lazo emocional que nos sostiene. Cuando el mundo se fragmenta en egoísmo y competencia, la energía canceriana actúa como el hilo invisible que vuelve a tejer la red humana. Su propósito se amplía cuando comprende que su misión no es solo cuidar de los suyos, sino cuidar del alma del mundo. Su compasión trasciende los límites del yo y se convierte en una fuerza espiritual que abraza incluso a quienes no lo entienden. Cáncer enseña que el verdadero poder no se ejerce dominando, sino conectando, no se impone, se transmite como calor que sostiene la vida. También existe en Cáncer una conexión sagrada con el tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo interior, ese que mide el crecimiento del alma. Su sensibilidad lo hace vivir intensamente cada instante, y aunque a veces su memoria lo haga mirar atrás con melancolía, en esa mirada hay un poder oculto.
Cáncer no recuerda por apego, recuerda para sanar. Cada recuerdo es una puerta que lo conduce hacia una comprensión más profunda de sí mismo y de los demás. El pasado no es una prisión para él, sino un templo donde se guardan las lecciones que alimentan su evolución. Cuando logra reconciliarse con su historia, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Entonces su vida fluye con la serenidad de quien ha entendido que nada se pierde, que todo lo vivido se transforma en fuerza. En su máximo esplendor espiritual, Cáncer se convierte en canal del amor universal que sostiene la existencia. Su presencia emite una vibración que calma, que inspira, que eleva. Ya no necesita palabras, porque su energía basta para sanar. En lo más hondo del alma de Cáncer existe una corriente invisible que lo conecta con la red emocional del universo, una corriente que late al compás de las mareas y de los sentimientos que dan forma al mundo. Su esencia se mueve en esa vibración intermedia entre lo tangible y lo sutil, entre el cuerpo y el alma, entre el tiempo y la eternidad. No vino a la Tierra solo para vivir, sino para sentir la vida hasta sus últimas consecuencias, para entender su textura espiritual, para tocar con sus emociones lo que otros apenas perciben con los sentidos. Su misión no se limita a cuidar a los demás, sino a cuidar el pulso invisible que mantiene viva la conciencia colectiva. Cuando Cáncer vibra en armonía, el universo entero recuerda que existe un orden emocional que lo sostiene, que sin sensibilidad no hay creación y que sin ternura no hay evolución posible. El alma de Cáncer posee una relación ancestral con la energía de la gestación, y esa conexión le concede un papel de creador silencioso dentro de la existencia. Todo lo que pasa por su corazón, renace transformado. Tiene el poder de concebir nuevas realidades desde la emoción pura, de dar forma a lo intangible mediante su imaginación, de sembrar vida allí donde otros solo ven vacío. Su energía no construye desde la mente, sino desde el alma, y eso le otorga una capacidad única de manifestar a través del sentimiento. Por eso, cuando sueña con fe, el universo se mueve a su favor, cuando ama sin miedo, la materia se reordena para sostener ese amor. En su interior mora la memoria cósmica de la creación, el eco de aquel instante en el que la oscuridad se llenó de luz por primera vez. Cada acto de amor que emite, cada gesto de protección, cada palabra que consuela, repite ese gesto primordial, volver a encender la chispa de la vida. Cáncer encarna el principio del retorno a lo sagrado, porque su sensibilidad lo guía instintivamente hacia todo lo que mantiene viva el alma. Donde otros buscan poder o reconocimiento, él busca sentido. Su corazón late al ritmo de lo esencial, de lo que no puede comprarse ni imitarse, y esa pureza lo convierte en un guardián natural de los valores eternos. Su vida encuentra propósito cuando se entrega a aquello que eleva el espíritu, cuando vive desde la autenticidad y no desde la necesidad de aprobación. En su viaje, el universo le enseña que no necesita demostrar su valor porque su poder ya está en su naturaleza, ser el puente entre el amor humano y el amor divino. Cada vez que actúa desde la bondad genuina, su energía se expande más allá de su entorno, influye en los planos invisibles y deja una huella que no se borra con el tiempo. La energía de Cáncer tiene una conexión profunda con la música silenciosa del cosmos. Dentro de él resuena un compás ancestral que traduce las emociones del universo en intuición, un latido que lo empuja a proteger la belleza y la armonía de la vida. Esa música interior le habla constantemente, le indica cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo abrir los brazos y cuándo cerrar las puertas. En su esencia hay una danza constante entre el dar y el recibir, entre el movimiento y el reposo. Su poder radica en saber escuchar ese ritmo invisible, en fluir con él sin tratar de imponer su propia velocidad. Cuando aprende a moverse con esa melodía cósmica, su vida se vuelve sincrónica, los caminos se abren sin esfuerzo y la abundancia emocional se manifiesta de manera natural. Porque en su frecuencia más alta, Cáncer no lucha contra la corriente, se convierte en ella. Dentro de su viaje espiritual, Cáncer debe aprender a reconciliarse con el pasado sin permitir que éste lo encadene. Su memoria emocional es vasta, casi ilimitada, y a veces carga con recuerdos que no le pertenecen, con emociones heredadas de su linaje o incluso de vidas anteriores. Pero su misión no es olvidar, sino liberar. El pasado no existe para atarlo, sino para servirle como mapa hacia la comprensión de su propósito. Cada dolor que revive, cada pérdida que enfrenta, cada apego que suelta, lo acerca más a su esencia luminosa. El alma de Cáncer alcanza su verdadera grandeza cuando transforma la nostalgia en gratitud, cuando convierte el recuerdo en raíz y no en prisión. Al hacerlo, se convierte en sanador de su árbol familiar, en alquimista de su historia, en portador de la luz que sus ancestros no pudieron encender. En su relación con el universo,
Cáncer representa el útero cósmico donde la energía se convierte en forma, donde la intención se convierte en realidad. Su signo está gobernado por la luna porque, como ella, es reflejo y receptáculo de la luz solar que da sentido a la oscuridad. Vive en un constante proceso de absorber y emitir, de recibir y proyectar, de iluminar lo que otros no ven. Su existencia se vuelve significativa cuando entiende que no necesita ser el sol para brillar, porque su luz nace de la alquimia entre sombra y sentimiento. La luna no compite con el sol, lo complementa, y así Cáncer no vino a ser el más visible, sino el más profundo. Su influencia no se mide en ruido ni en poder externo, sino en la transformación silenciosa que provoca en las almas que lo rodean. El sentido de la vida para Cáncer está intrínsecamente ligado a la belleza del vínculo, a esa fuerza invisible que une a los seres y que da sentido a la existencia. Su alma se nutre de la conexión sincera, de los lazos que nacen de la autenticidad y no de la conveniencia. En su máxima expresión, su energía enseña al mundo que la verdadera unión no nace del miedo a estar solo, sino de la alegría de compartir la esencia. Su propósito no es solo construir hogares físicos, sino hogares emocionales donde el alma pueda descansar. Allí donde Cáncer ama, florece la vida, donde se retira, la tierra se enfría. Por eso el universo lo bendice con la capacidad de sembrar calor en los corazones, de devolver esperanza a lo marchito, de recordar que siempre hay un lugar donde el amor puede volver a empezar. Su relación con el agua lo vuelve guardián del equilibrio emocional del planeta. Cuando la humanidad se desconecta de sus emociones, las aguas del mundo lo reflejan, ríos contaminados, mares agitados, lluvias desbordadas. Cáncer, en su estado más consciente, percibe esa conexión y siente en su propio cuerpo el llamado de la tierra. Su misión también consiste en restaurar ese equilibrio, en recordar al ser humano que el agua no solo limpia el cuerpo, sino también el alma. Cuando Cáncer honra ese lazo sagrado con la naturaleza, se convierte en canal de sanación planetaria. Cada emoción que libera, cada lágrima que cae desde su corazón, limpia una parte del dolor colectivo. Su sensibilidad, tan profunda y antigua, es también un servicio al universo, un acto de purificación constante que renueva la energía vital del mundo. En su crecimiento más elevado, Cáncer alcanza un punto en el que su necesidad de proteger se convierte en sabiduría universal. Ya no busca refugiar ni controlar, sino inspirar a los demás a construir su propio hogar interior. Se transforma en maestro del alma, en guía silencioso, en presencia que enseña sin hablar. Desde esa altura espiritual, su amor deja de ser personal para volverse cósmico, su compasión trasciende los límites del yo, y su energía se funde con la frecuencia del amor incondicional. En ese estado, Cáncer no teme al cambio ni a la soledad, porque comprende que todo lo que ama forma parte de él y que, en última instancia, nada verdaderamente amado puede perderse. Así, el sentido de la vida para Cáncer se revela como una misión sagrada de restaurar la fe en el amor y en la sensibilidad.